Hola, ¿qué tal? Hoy veremos muchos buses en el terminal de La Serena, en Chile. La Serena es una de las capitales regionales que hay en el norte de Chile, en la región de Coquimbo. Es un destino que atrae muchos turistas en verano. Este año no fue la excepción. Y la idea es compartir, ver buses, relajarnos, como siempre en estos episodios de Mirando Buses. Este episodio es presentado por mis libros: Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia y Dice sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Hay packs con descuentos. También si eres de extranjero existen envíos internacionales o venta en Amazon, como más te acomode. Comenzamos el video viendo el abordaje de los pasajeros en uno de los buses de Pullman Bus. Las personas suben en una fila, respetando cierta distancia. Hay una persona encargada de tomar los datos y otra persona encargada de subir los equipajes. Este bus es un Modaza C4 de Pullman Bus, preciosa unidad, manufactura peruana. Inicialmente trabajó en el servicio costero de Santiago a Valparaíso y Santiago a Viña del Mar. Ahí tenía el número 164 y después pasó a la empresa matriz. Y en esa ocasión, en este video digamos, el bus inició su viaje en Ovalle y tenía como destino la ciudad minera de El Salvador, lugar desde donde proviene el club de fútbol Cobresal. Referente al bus, este bus por dentro tiene categoría salón cama, son 31 asientos de felpa en el piso de arriba y 12 asientos en el piso de abajo. Son buses muy cómodos. La ruta completa desde Ovalle a El Salvador demora unas 10 horas en tiempos normales, pasando por Coquimbo, La Serena, Vallenar, Copiapó, Caldera, Chañaral, El Salvador y Diego de Almagro. Bonito bus, ¿les ha gustado? Un bus interesante y que no había visto en la flota de buses Palacios es este hermoso Irizar Century 390, chasis Mercedes-Benz. Este colosal bus cumplía la ruta La Serena, Vallenar, Freirina, Huasco. Me habría encantado hacer el viaje, pero con las restricciones de la pandemia es complejo hacer un trayecto que atraviese más de una región. Este bus estuvo primero en Kenibus, tenía un tigre en uno de los costados, de lo cual no quedan muchos vestigios. Después pasó a una empresa llamada Ken Car Bus y recaló en Buses Palacios. Llegando a los andenes del terminal de La Serena, vemos la unidad 197 de Expreso Norte, un bus Modaza Zeus 3 con chasis Scania. Yo reconozco que no conozco tanto la flota de esta empresa, pero buscando pasajes en ese horario de 12:30 La Serena a Santiago, me parece que es un bus mixto. Tendría asientos salón cama abajo, 12 asientos, y semicama arriba, 48 asientos. En cuanto a la ruta, como ven, este bus hacía el trayecto La Serena a Santiago, trayecto que se repetirá muchas veces en este episodio. En paralelo al bus de Expreso Norte, llegó este hermoso bus de Plus Chile, un bus con pintura dorada. Esta empresa tiene generalmente el mismo esquema de pintura, pero lo tiene con distintos colores. El bus originalmente tenía pintura gris, fue parte de la flota de Sictur antes de que esta empresa familiar se dividiera y que los hijos emprendieran nuevas empresas. Plus Chile es una de esas empresas. No se le notan mucho los años, es un bus año 2012. ¿Se imaginan que este bus tiene 8 años de servicio? Y quizá, bueno, ahora estamos a 2021, pero estamos recién empezando en enero. Lo mantienen súper bien, se ve muy bien. Incluso le han puesto algunas de las tecnologías de bioseguridad. Estos buses generalmente tienen asientos de cuero, me refiero a los que forman parte de Plus Chile. Este bus tiene 48 asientos arriba, semicama, y 12 asientos abajo, salón cama. Pullman Bus tiene muchos buses en La Serena en estos momentos. Este bus tenía servicio a Santiago
Y antes de salir fue a la zona de descarga del baño. Los buses solamente pueden recibir líquidos en sus baños y solamente se pueden descargar en lugares habilitados como este que tiene el terminal de La Serena. El bus que ven tiene categoría salón cama, 31 asientos arriba, 12 asientos abajo, bastante cómodo, bien bonito. En la zona de limpieza de baños, junto con ese bus de Pullman Bus, pude ver la unidad 2650 de Turbus. Es un Marco Polo G7 chasis Mercedes-Benz. No tenía letrero encendido, entonces no sé qué ruta habrá estado haciendo, pero lo vi y lo grabé. El bus fue inscrito en 2016, formó parte de la flota donde Turbus probó la performance de distintos chasis. Compró buses con chasis Mercedes-Benz, Volvo, Scania y se quedó con Scania. Y durante casi una década la mayoría de las compras de la empresa habían sido buses Mercedes-Benz, ¿ya? Así que fue un cambio bastante importante. Una de las razones para venir al terminal y grabar estos buses tiene que ver con este bus de Andimar. Mi papá y mi abuela retornaban hacia Santiago, compraron pasajes en este bus, tenía curiosidad de ver qué bus llegaba, qué tal les parecía la experiencia. En la zona de primer piso, asientos salón cama, el bus tiene pantalla de entretenimiento. No sabía si tenían el segundo piso, después me enteraría que no. Por lo menos mi papá no me dijo que había pantalla, así que asumo que no las tienen. Estos buses se veían mucho en la ruta Santiago a Temuco. Sin embargo, con la pandemia, Andimar solamente ha reactivado algunas rutas, no todas, y la del sur no se está haciendo. Este bus de Andimar estaba trabajando la ruta Copiapó-Santiago, es decir, venía con pasajeros desde Copiapó y La Serena es una parada intermedia. Hoy en día Andimar pertenece a Buses JM, ellos entraron a la propiedad con otra firma, pero en el fondo son ellos los controladores, a inicios de 2019. En cuanto al bus, se ve que la unidad era cómoda, año 2018, chasis Volvo V450R, que es un motor bastante potente. Y es bonito tener la posibilidad de grabar buses y que en ellos vaya tu familia, porque muchas veces grabo buses donde van pasajeros que ni conozco, pero esta vez fue distinto. Y capaz que ustedes mismos hayan estado alguna vez en uno de esos buses o viajes que he grabado. El terminal recibe al flamante bus Modaza Zeus 4 de la empresa Sigbus Elite. Yo probé estos buses en su debut a fines de 2018, son buses muy buenos. Se percibe también el cambio de generación y las mejoras en su interior con respecto al Modaza Zeus 3. Este bus es salón cama, 31 asientos arriba, 2 asientos abajo. Casi todos los buses salón cama tienen esta configuración. El bus tiene una apariencia muy elegante. Esta empresa fue la primera que compró los buses Modaza Zeus 4 en Chile. Este bus es de los primeros que se comercializó. Y también se ocupan estos buses para trasladar al club Universidad de Chile cuando le toca jugar en el Estadio Nacional. Así que si les gusta el fútbol y hacen seguimiento de la llegada de los equipos, van a ver estos buses Sigbus con su modelo Zeus 4. Yo siempre publico cosas de transporte público, viajes, reportes, análisis, algunos episodios especiales como este. Si te gusta lo que hago, te invito también a que te suscribas, lo vamos a pasar bien juntos, eso también me ayuda a llegar a más personas, que más gente pueda conocer Chile y también los otros países que espero visitar alguna vez si me va bien. Muy agradecido de toda la gente que me ha acompañado en estos años. Ahí se va este bus de Sigbus Elite rumbo a Santiago de Chile. En la zona de baños, junto al bus Sigbus, había otro bus de Plus Chile, Marco Polo G7 con chasis MAN. MAN ingresó al mercado chileno de buses como en 2014, 2015, por ahí. Me parece que es una buena tecnología, pero no hay muchos buses con este chasis. El terminal de La Serena tiene muchos buses de Pullman Bus estacionados. Hace no mucho Pullman Bus vendió el terreno del taller que tenían en la ciudad, porque lo compraron para hacer departamentos.
Intentaron cambiarse a Coquimbo, pero no les resultó mucho y por eso arriendan algunos espacios del terminal para guardar sus buses, para lavarlos, etc. En años anteriores estos espacios eran ocupados por muchas otras empresas. En los andenes extremos también había buses estacionados. Acá vemos un Marco Polo G7 con chasis Mercedes-Benz, unidad 3643, salón cama. Actualmente Pullman Bus solamente está ofreciendo esta categoría, salón cama, en las rutas del norte de Chile, y el Premium, que es un servicio muy puntual, pero no hay semicama. Al ladito de este bus había un Moza Zeus 3 de Tandem. Tandem es la empresa filial de Pullman Bus para transporte privado y transporte personal de minería, entre otros tipos de servicios parecidos. Dentro de buses notables que estaban estacionados, había un Modaza Zeus 4 con chasis Scania, unidad 4083. Este bus es uno de dos cama premium que tiene Pullman Bus. La categoría cama premium es un asiento que se puede reclinar en 180 grados, queda completamente horizontal, puede viajar acostado. Otro bus estacionado era este bus Modaza Zeus 3 de la empresa Origen San Andrés. Ellos hacen servicio a Arica. Quizás este bus estará haciendo servicio de transporte privado, no sé, porque en internet no aparece que estén trabajando en Santiago. Están trabajando tramos como Arica y Iquique, entre otras cosas más cortitas. El terminal estaba muy tranquilo, no había muchos buses. Yo aproveché ese rato para pensar en almorzar, había hambre, tenía hambre. El terminal de buses de La Serena tiene restaurante en el segundo piso. Es bastante bueno, la comida es rica y también están tomando todas las medidas propias del contexto en que vivimos. Yo comí papas fritas, carne y arroz, bien bueno, les sirve como dato. Si vienen y no saben dónde comer o pedir comida para llevar en el viaje, puede ser una buena opción. Estos videos son presentados por mis libros: Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris, el sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Hay packs con descuentos para quienes compren más de uno, y también entrega tu texto y recibe tu libro terminado. Si conoces a algún amigo o amiga que quiera autopublicar su libro, yo puedo hacer esos trabajos, además de otros servicios concretos como corregir textos, diagramar, entre otros. Cuenta conmigo para eso. La Serena tiene algo curioso: siempre amanece nublada y cerca de mediodía el cielo se despeja. Ese bus terminó su servicio acá en La Serena, puede que haya salido desde Santiago, pero no me convence mucho por el tiempo de viaje. Decía que salió a las 8 de la mañana y eran cerca de las 2 de la tarde. ¿Les ha gustado lo que han visto? Nos quedan varios buses todavía, varios buses. Un hallazgo interesante fue este bus cama premium de la empresa Turbus, un bus Marco Polo G7 con chasis Scania. El bus estaba muy bonito, bien presentado. Este bus hacía el servicio Calama-Santiago. Salió a las 11 de la mañana desde Calama, pasa por aquí a las 14:40 horas y llega a Santiago en la tarde. Es un viaje bastante largo. Turbus está con un protocolo especial para subir a los pasajeros. Me parece que ya no hay asistente. Hay dos personas en el terminal que apoyan la labor de embarque. Una persona controla la temperatura, registra a los pasajeros, revisa el boleto, mientras que otra persona sube los equipajes. Este bus cama premium tiene 20 asientos en el segundo piso, tiene pantalla de entretenimiento individual, cortinas transparentes de PVC para separar cada pasajero, y en el primer piso el bus tiene 12 asientos salón cama. Hay un episodio de Ando en Bus. En uno de estos buses hice el viaje Santiago-La Serena-Vicuña. Son buses bonitos, siempre bien presentados, y da gusto verlos en el terminal. Si quieren conocer cómo son estos buses por dentro, es más recomendable que vean ese episodio. Junto al bus cama premium llegó este bus Marco Polo New G7 de Turbus, que tenía servicio a la ciudad de Iquique, en el norte de Chile. Tenía horario de salida a las 13:55, llegó algo atrasado. Turbus ha tenido y ha traído nuevos buses Marco Polo New G7 en estos años.
Las renovaciones han sido paulatinas. Primero trajeron estos buses para la ruta Santiago-Arica, que es la ruta del norte de Chile más larga, llega casi hasta la frontera con Perú. Son buses con asientos semicama en el segundo piso, 48 asientos, y 12 asientos salón cama en el piso de abajo. El viaje desde Santiago a Iquique demora unas 25 horas, puede ser un poquito más, mientras que desde La Serena el tiempo de viaje son unas 18 horas. Igual es relativo, es un viaje largo. Este bus está inscrito como año 2019, llegó en pleno verano para trabajar en estas rutas del norte, y después de que los pasajeros subieran, el bus se fue a la zona de descarga de baño para realizar la limpieza de ese ítem. Pullman Bus también tenía dos generaciones de Marco Polo en sus andenes. A la izquierda un bus G7 con destino a Arica, esta ciudad fronteriza con Perú, y un bus Marco Polo G7 con destino a Santiago, que es uno de los buses que vimos estacionados en el terminal. Con la pandemia y el toque de queda que hay en Chile, los horarios de los buses han cambiado, lo mismo con las empresas de buses. Antes había muchos buses que salían entre 14 y 15 horas rumbo a Santiago. Hoy en día, como ven, no hay tanta diversidad de empresas y ese tipo de horarios no es muy común. Para servicios diurnos, la mayoría de las salidas hacia Santiago se está haciendo cerca de las 10 de la mañana y el mediodía. Y es comprensible, si llegas a las 8 de la noche a Santiago, te quedan 2 horas para llegar a casa y ya las estaciones de metro están cerrando cerca de las 9 de la noche, entonces es muy complejo moverse en esas horas. Aquí ven el bus yendo a Santiago, uno de los pocos horarios, 14:30. La unidad 3962 de Pullman Bus iba rumbo a Arica. Al igual que en el caso de Turbus, esta empresa renovó parte de su flota con estos buses Marco Polo G7. La diferencia es que estos buses tienen categoría salón cama en ambos pisos. 31 asientos arriba, 12 asientos abajo. Son asientos mucho más cómodos para un viaje tan largo como ese. El viaje desde Santiago a Arica demora cerca de 30 horas. Algunos de estos buses trabajaron en las rutas costeras, Santiago Valparaíso, Santiago Viña del Mar, antes de entrar a la empresa matriz y cubrir estas rutas largas. Antes de la pandemia, poquito antes de la pandemia, Pullman Bus había empezado a ofrecer comidas calientes en estos servicios del norte del país, cosa que ya no se está haciendo, por el contexto en que vivimos, duró bien poquito. Con su corazón Mercedes-Benz y un montón de sueños en los asientos, el bus comienza ya su viaje rumbo a la hermosa ciudad de Arica, la ciudad de la eterna primavera, como la apodan. Le quedan unos 1500 kilómetros por recorrer todavía. Un bus que me llamó la atención fue este bus de Vigo, filial de transporte industrial de Turbus. Este bus Irizar era la unidad 366 de buses Biobío y ahora trabaja transportando personal de minería, de la minera Franque en específico. Esta mina está al sur de Antofagasta y explota cobre, y justo en un rato llegó un hermoso bus Marco Polo Paraíso 1200. Me parece que ese bus solamente ha trabajado servicios de minería. No sé cómo será por dentro, pero dan ganas de viajar en él, son muy bonitos. Ese día este bus estaba trasladando al personal de Mantos Cooper, una empresa que tiene faenas mineras, mantos blancos y manto verde, también productoras de cobre. En imagen, uno de los buses más viejos que veremos en este episodio, Plus Chile se presentó con un bus Marco Polo G6 año 2008. Hace un par de años era muy común ver esta generación de Marco Polo, pero como ven, con servicios reducidos, pocas empresas andando, fue el único Marco Polo G6 que vi en La Serena. ¿Por qué aparece entonces? Plus Chile es una de las pocas empresas que está operando casi con normalidad, y en esta fecha de alta demanda se ocupan todos los buses. El bus salía a las 15 horas desde La Serena a Santiago, y este horario figura un bus semicama, que es la categoría más económica. El bus tiene 44 asientos semicama en el segundo piso y 16 asientos semicama en el primer piso, sumando 60 asientos. No creo que le quede mucho, probablemente luego lo vendan. La empresa ha comprado varios buses nuevos. ¿Ustedes viajarían en él? Un bus de Andimar que me sorprendió fue este bus.
Si bien es exactamente igual que el otro bus Andimar que vimos horas atrás, este bus venía llegando desde Copiapó y terminaba su servicio aquí. No sabía que estaban trabajando este tramo como un servicio aparte. El viaje desde Copiapó a La Serena demora casi 5 horas. El bus salió a las 10 de la mañana desde Copiapó, 11:55 desde Vallenar y cierra su servicio cerca de las 3 de la tarde acá en La Serena. Este tramo es bonito en primavera. Si tienen suerte, mucha suerte, es posible que vean el desierto florido, tal como me ocurrió hace unos años en un viaje que tengo que editar de nuevo. Es bonito, el desierto tiene su encanto. El bus más nuevo de todo este episodio es este, Unidad 3040 de Torbus. El bus fue inscrito en septiembre de 2020, adquirido en plena pandemia. Es otro bus Marco Polo Paradiso 1800 de Denio G7, chasis Scania. El bus estaba trabajando la ruta Arica-Santiago, recorriendo todo el norte de Chile en un servicio del que ya hemos comentado. El bus venía desde la zona de descarga de Baños, por eso se ve retrocediendo antes de ingresar al andén que le corresponde. Al igual que en otros casos, es un bus que tiene asientos semicama en el segundo piso, 48 asientos, y asientos salón cama en el primer piso, 12 asientos. Hay gente que quizás todavía no entiende lo de semicama, salón cama. Esto corresponde a los tipos de asientos que ofrecen los buses en Chile. Tengo un video explicando eso con fotos, mayor detalle, pero básicamente hoy en día el asiento semicama es la categoría económica. Y el asiento salón cama es una butaca ancha, más cómoda, con mayor reclinación. Y el asiento cama premium es un asiento parecido, pero con reclinación completamente horizontal, 180 grados. En el caso de Turbus, como medidas de bioseguridad, los buses tienen filtro de carbono activado para filtrar y purificar el aire dentro del bus, además de unas cortinas transparentes de PVC en cada asiento. Y en el video pueden ver un poco del proceso de embarque que yo ya se lo describí. Propongo que en los comentarios comenten qué bus les ha gustado más y el viaje que les gustaría hacer en él. Creo que a todos nos van a gustar cosas distintas, pero eso es lo bueno y lo bonito de compartir y de entretenerse también con algo tan sano como esto. Un hallazgo interesante es este bus Busscar con chasis Volkswagen de la empresa Postal Bus. Esta empresa cubre el trayecto rural Coquimbo, La Serena, Andacollo, que veremos en otro episodio. Hice el viaje, pero en otro bus. Andacollo es una localidad que vive de la minería y que también tiene una gran festividad religiosa en octubre y diciembre. La fiesta más grande es en diciembre, cerca de Navidad. Con destino a la ciudad de Calama vemos otro Plus Chile. Hemos visto varios. En este caso es un Marco Polo Neo G7 con chasis Scania que tiene esta empresa. Bus inscrito en diciembre de 2018. El bus tiene categoría mixta, asientos semicama arriba, 48 asientos y 12 asientos salón cama abajo. El viaje desde La Serena a Calama demora cerca de 15 horas. Calama no es capital regional, pero sí es una ciudad muy importante como destino por todo el personal que trabaja en minería. Hay muchas mineras, entre ellas el yacimiento de Chuquicamata y la mina de cobre a tajo abierto más grande del mundo, que pertenece a Codelco, la empresa estatal del cobre chileno. Antes de la pandemia, Plus Chile era una de las empresas destacadas del norte. Los buses tienen pantalla de entretenimiento individual, incluso en asientos semicama, aunque no son todas las unidades. Dependiendo del horario te daban desayuno, almuerzo, cena, con comidas calientes. Y con la pandemia solamente quedan las pantallas, pero ya no se está dando comida. Algo que era bastante agradable para un viaje tan largo. Desde Santiago a Calama son cerca de 22 horas de viaje, gran parte de ellas atravesando el desierto de Atacama. Y ahí se nos va rumbo a Calama el bus.
Este bus me extrañó bastante. Esta unidad de Expreso Norte estaba trabajando en la ruta La Serena-Salamanca, un trayecto que va por el interior de la región de Coquimbo. Lo extraño no es tanto la ruta, pese a estar en la misma región, es una distancia considerable, son 300 kilómetros, es una región relativamente grande. Lo extraño es el bus, por fuera no se ve tan raro, pero este bus perteneció a Romani, y por cierto, no hemos visto ningún bus de Romani en esta ocasión, pero la empresa sigue trabajando, solo que con muy pocos salarios. ¿Qué otra empresa les ha faltado ver en este especial? ¿Han echado de menos alguna? Les decía que este bus fue de Romani, y lo que me parece extraño es que, teniendo Expreso Norte varios buses propios y más nuevos, haya comprado este bus usado de Romani. Este bus es año 2013, y que también lo esté ocupando. El viaje a Salamanca dura casi 5 horas, este bus llega cerca de las 9 de la noche. Esto es otro día, en el día de mi viaje de vuelta pude otra vez ver uno de los buses que vimos yendo hacia Calama, esta unidad Marco Polo New G7 de Plus Chile. Por supuesto, mientras ves todos estos buses, te invito a que te suscribas, que des like, que comentes cuál ha sido tu favorito, así entre todos compartimos, eso ayuda a que el canal siga creciendo. El bus de Plus Chile se va y entra otro bus de empresa Postal Bus, tienen buses muy bonitos, me gustó ver buses de esa empresa. También con trayecto rural rumbo a Andacollo. A mí me parece muy elegante. ¿Qué les parece a ustedes este bus de Marco Polo? Otro bus de Plus Chile. Hoy hemos visto harto. Se debe estar aburriendo de ver puros Plus Chile. Fue esta unidad de color azul. Este bus estaba trabajando en la ruta hacia Santiago. Salía a las 9 de la mañana. Como equipamiento de bioseguridad tiene cortinas antimicrobios, dispensador de alcohol gel, pediluvio para limpieza de pies. Algo muy bonito es que el asistente del bus, Alejandro, me conocía y pudimos conversar un rato. Siempre es entretenido y bonito poder ver a alguien que le gusta y reconoce lo que uno hace, que también agradece el trabajo que uno hace en el canal, aquí en el sitio web. Así que un enorme saludo para él, también para todos ustedes que me siguen fielmente en estos reportes, en estos viajes. El canal se trata de esto, de compartir mis experiencias y aventuras con esta linda pasión por el transporte público. Que no solamente quede conmigo, sino que también ustedes puedan sentirse parte y puedan disfrutar y vibrar con las cosas que vivo, con las cosas que me van ocurriendo. Ahí vemos al bus yendo rumbo a Santiago. Mientras esperaba mi bus de regreso, que eso lo verán en algunas semanas más, porque me quedan videos por publicar, tuve la oportunidad de grabar dos buses muy lindos y que son parte de las novedades de nuestro transporte. Uno de ellos es esta unidad. Andimar fue la primera empresa en Chile en traer buses con el equipamiento BioSafe de Marco Polo. Y justamente es uno de estos buses. BioSafe son las soluciones de bioseguridad que ofrece Marco Polo a sus clientes. Generalmente estas unidades hacen servicio de transporte privado y a veces hacen servicios de pasajeros, como en este caso. El bus es año 2020, para qué decir, es muy hermoso, muy bien presentado. Este bus de Andimar venía desde Copiapó y tenía como destino la ciudad de Santiago. Por dentro tiene asientos salón cama en ambos pisos, 31 asientos arriba, 12 asientos abajo. A pesar de que dice salón cama Platinum, eso es un nombre comercial, pero no es un asiento premium que recline 180 grados. Lo que sí tiene pantalla de entretenimiento, eso sí, y fue una grata sorpresa. No pensé que podría haber uno de estos buses. Si quieren conocer más sobre el equipamiento BioSafe, pueden ver el viaje en Narbus, que ahí viajé en un bus con este mismo equipamiento. Otra novedad, tenía que estar atento a la llegada de mi bus y justo antes de que llegara apareció esta preciosidad. Uno de los buses Buscar Vistabus DD de Cormar Bus, trabajando de ruta a Calama Valle. Buscar de Brasil hace poco nomás empezó a vender estos buses de 2 pisos en Chile.
Cormarbus fue uno de sus primeros clientes. Tengo muchas ganas de viajar y andar en estos buses, pero con la pandemia y también por temas de presupuesto es un poco difícil hacer viajes. Por ahora solamente me queda disfrutarlo aquí en el terminal. Pero fue todo un gusto ver este bus de Busscar. ¿A ustedes qué les ha parecido? ¿Les gustó este bus de Busscar? ¿Se ve bonito? ¿Viajarían en él? Todo lo bueno tiene que terminar y esto significa que es el último bus que veremos. El último. Que no sabía si sería un bus Marco Polo o Modaza, pero terminó llegando el bus Modaza. Me refiero a uno de los buses premium de la empresa Plus Chile. En concreto, este bus Modaza fue el primero de este tipo que tuvo esta empresa. En ese bus viajé desde acá en La Serena rumbo a Santiago y qué decir, pues fue un bonito viaje, bonito bus, buena atención, pero para eso mejor tengan un poco de paciencia. Bueno, harta paciencia, me demoro en publicar los videos, pero esperen a que lo publique, creo que lo disfrutarán mucho, fue un viaje muy bonito. Me despido, espero que hayan disfrutado mucho de todos los buses que pude ver y grabar en el terminal de La Serena. Agradecer como siempre por la buena onda, muchas bendiciones, que estén muy bien y muchas gracias por la sintonía. Chau, 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 bendiciones. ¿Tiene la botella?